incluyendo las instrucciones. Porque a veces uno no lee las instrucciones. Se alcanza a girar un poquito, se alcanza a girar una Entonces, por vista eso del puse ahí en equipo rojo que hay hacia que la responder 3 pantalla. preguntas. No vayan a responder, hay como 9. No se vayan a volver locos, digamos, ¿no? Hay que responder solamente 3 a elección. Bien, después, cada una de esas páginas, perdón, cada una de esas respuestas no puede tener más de 2 páginas, ¿no? 2 carillas, 2 páginas de extensión, para que tampoco se entusiasmen mucho, ¿no es cierto? Y el trabajo no se vuelva excesivo. Después hay algunas pequeñas indicaciones para que la letra no sea más chica que 12, porque yo tengo problemas ópticos crecientes, y un interlineado de un espacio y medio idealmente para que no sea tan denso. Y puse como fecha de entrega el 19 de mayo, ¿no? 2 días antes del combate naval de Iquique, ¿no? No sé si eso no tiene ninguna conexión, naturalmente, con la fecha de entrega, pero igual sirve de referencia, ¿no? ¿Y a cuánto estamos hoy? A 26 de abril. Entonces, igual yo creo que es un tiempo razonable. De todas formas, ustedes pueden seguir entregando la prueba después de esa fecha, pero si no hay justificación para el atraso, va a haber un pequeño descuento de 2 décimas por día de retraso. Es un sistema estándar que yo aplico. Lo pueden objetar, por supuesto, ¿no? Si se organizan en un sindicato y lo encuentran discriminatorio, me cuentan nomás y vemos cómo lo negociamos, pero son 2 décimas por día. ¿Y qué significa eso? Por día de atraso no justificado. Es decir, si alguno de ustedes llega con una historia muy dramática, o a veces pasan cosas terribles en la vida, o con un certificado médico, por supuesto, este descuento diario no aplica. Pero lo bueno que tiene es que, ¿qué significa eso? Que al día siguiente, el 20 de mayo, a las, no sé, 15 horas, no es que sea un todo o nada, sino que máximo pueden aspirar a un 6,8 si la evaluación es excelente. Y así al día subsiguiente un 6,6. Puede haber el momento que puedan aspirar a un 4 y todavía tiene sentido enviar la prueba. Después ya quizá no tiene tanto, pero eso hace que sea como parrilla flexible, ¿no es cierto? Como un sistema claro. Bien, entonces la prueba tiene 3 secciones. Los encabezados en rojo indican un poco cuál es la rúbrica general que se está evaluando. Y entonces tenemos 3 preguntas sobre el asunto de la imagen manifiesta y de la imagen científica, que es la distinción que hacía, ¿cómo se llama él? Wilfrid Sellars. Entonces la primera pregunta dice que hay que comentar libremente esta afirmación, que dice en el fondo que la física te da una lista exhaustiva acerca de la realidad y lo que no sale en esa lista simplemente no existe. ¿Ok? Bueno, la pregunta pide comentar esta frase, identificando qué consecuencias se siguen de esa frase para las cosas que a nosotros nos interesan, que son los eventos y los estados mentales. ¿No? En una ontología como esa, probablemente no hay mentes cartesianas, tampoco hay compuestos sensibles como nosotros, de acuerdo con lo que nos cuenta aquí Sellars. ¿Ok? Entonces hay que argumentar a favor o en contra de esta tesis, identificando antes qué consecuencias se siguen para los eventos y estados mentales, que eso es lo que estamos estudiando nosotros. ¿Ok? O sea, ustedes pueden estar a favor, por supuesto, de esta tesis, en contra de ella. Hay un pequeño link de YouTube que reenvía a la clase en la que se pronuncia esta frase. La segunda pregunta, siempre en torno de este problema de la imagen manifiesta y la imagen científica, bueno, se pide que explicar un pasaje de John Locke y el modo en que ese pasaje contribuye a perfilar esta oposición entre una imagen científica y una imagen manifiesta del mundo. Este es un texto que leímos en clase, tiene que ver con el experimento mental de qué quedaría en el mundo si uno remueve los animales capaces de percibirlo, qué tipo de cualidades pertenecen a las cosas con independencia de la percepción y qué otras son aquellas que se generan por la interacción entre el sujeto percipiente y el objeto percibido, y que y esas cualidades que se generan en la interacción perceptiva solemos atribuírselas directamente a las cosas como si les pertenecieran con independencia de nuestra interacción con ellas. En fin, así de eso se trata este párrafo de John Locke. Y la última pregunta sobre esta rúbrica imagen manifiesta versus imagen científica tiene que ver con la estrategia de Descartes, que consiste en el fondo en inmunizar a la subjetividad de la amenaza del fisicalismo. Ah, disculpa, muchas gracias. Disculpa, Claudio. Gracias, Klaus. Entonces, Sellars aquí se trata de explicar, inspirándose en este texto, cómo algunos ejemplos de reducciones logradas de la física moderna
parecen hacer posible lo que Descartes consideró imposible. ¿Se acuerdan? Descartes consideró que un estado mental y un estado cerebral son dos órdenes de realidad completamente paralelos y que no se pueden confundir el uno con el otro, y hablar de una identidad entre un estado cerebral y un estado mental es como hablar de un sonido amarillo, digamos, ¿no? Es como mezclar categorías que no pueden estar juntas, ¿no? Bueno, y ahí entonces está el texto de Sellars, que es muy simple, lo leímos en clases también. Después vienen un par de preguntas sobre conductismo analítico. Una es sobre conductismo analítico en general, explique la tesis de acceso simétrico, contrástela con la tesis opuesta e indique algunos ejemplos que la vuelven plausible. En Canvas hay un PowerPoint sobre conductismo analítico, hartos ejemplos, vimos que hay ciertas cosas que solemos considerar íntimas y que en realidad pueden ser públicas, hay otras que resulta más difícil tratar de esa manera, pero se acuerdan que en el fondo el conductista considera que acceder a la vida mental de los demás y acceder a la propia vida mental no es tan distinto, que es más o menos lo mismo, que uno se observa a sí mismo, uno observa a los demás y más o menos experimenta su propia mente de la misma manera que experimenta la mente ajena. La tesis de acceso simétrico, ¿no? Funciona mejor, como vimos, para algunos casos que para otros, etc. Ya, después una pregunta sobre, siempre dentro de la rúbrica conductismo analítico, una primera pregunta sobre Gilbert Ryle. Este es un texto que también leímos en clase. El enunciado de la pregunta dice que en el concepto elemental Ryle propone un diagnóstico acerca del malentendido que nos conduce a interpretar la mente como un fantasma, ¿no? Una especie de mecanismo causal incorpóreo que está alojado en una máquina o mecanismo causal corpóreo. Bueno, hay que básicamente exponer esa tesis basándose en un extracto que leímos en clase que tiene que ver con cómo la atribución de atributos o predicados mentales, como habiloso, sagaz, ingenioso, como hay dos maneras de interpretar esos atributos, o la atribuimos a un segundo objeto invisible, ¿no es cierto? O más bien consideramos que, que tiene una naturaleza más bien adverbial, que califican lo visible y un modo de ejecutar operaciones, pero que no es necesario suponer que hay dos operaciones ahí, una mental y una física, en fin. Ahí está el ejemplo del loro que repite frases ingeniosas. ¿Por qué no le atribuimos ingenio, mientras que al cómico sí? ¿Se acuerdan? Es muy bonito ese pasaje. Ya, después, conductismo analítico. Esta pregunta es interesante porque pide una definición de conductismo analítico, tiene la ventaja de que es breve esta pregunta, ¿no es cierto? Pero indicando el valor de la palabra analítico y proporcionando algunos ejemplos de definición conductual de estados o eventos mentales. Ahí está el PowerPoint con conductismo analítico. Nosotros definimos algunos estados mentales, como hablamos del dolor, cómo se puede reducir ese episodio privado a un repertorio de conductas o de expectativas conductuales. ¿Qué significa atribuir un dolor de cabeza a Gustavo? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa atribuirle a Eduardo la creencia de que va a llover? Me acuerdo que los dos eran portadores de esos estados mentales, cada uno de ustedes respectivamente. Y el conductista analítico tiene una manera de definir lo mental en términos conductuales, y por eso la palabra analítico es importante. Después vienen un par de páginas súper clásicas que no leímos nosotros, pero que son muy bonitas, y por eso propongo esta pregunta, ¿no? Están en las páginas 14 y 15 del PDF, donde Ryle emplea un concepto que lo ha hecho famoso y que aparece en muchos textos de filosofía, después de Ryle, que es el concepto de error categorial, ¿no? Y bueno, y ahí entonces lo remito a la página en la que aparece esa distinción, y lo que hay que hacer ¿qué hay que hacer acá? Hay que exponer y evaluar el argumento de Ryle, ¿no es cierto? Ustedes pueden exponer cómo funciona y después pronunciarse libremente si les parece persuasivo, si les parece ingenioso, si les parece fundamentalmente incorrecto. Ya, y las dos últimas preguntas tienen que ver con lo que vimos en la clase pasada y con algo que vamos a terminar de ver hoy día. Lo primero es, la pregunta 8, las dos tienen que ver con la refutación de Putnam en el paper Brains and Behavior, ¿no? Cerebros y conductas. Lo primero es, ¿qué es un concepto cúmulo? ¿Y qué consecuencias se siguen de entender conceptos mentales como dolor a la luz de otros conceptos cúmulo como SIDA o poliomielitis? Allí, bueno, está el paper, que es breve, de Putnam, pero también está este PowerPoint que estamos recorriendo juntos, donde hay varios ejemplos paralelos y hay un tratamiento completo de esta cuestión. Así que sobre todo hay remisiones a párrafos completos de Putnam, donde ustedes pueden encontrar entonces la noción de concepto cúmulo y cómo funciona y por qué
es mejor entender los conceptos mentales de esa forma, más que como construcciones lógicas a partir de la conducta, que es la visión alternativa que Putnam refuta en este paper. Y lo último es un poco algo que vamos a ver acá. Fíjense que yo les dije que no lo íbamos a ver, pero en realidad lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad es la parte más bonita del paper y, bueno, y además nos permitirá introducir con más claridad la discusión del fisicalismo y de las últimas cosas que vamos a ver durante el semestre, como una cierta rehabilitación de la privacidad cartesiana, ¿no? Un cierto dualismo de propiedades. Bueno, Putnam propone imaginar un escenario extremo denominado mundo X, en el que ni siquiera haya reportes verbales de dolor pronunciados en un tono de voz calmo y apacible. Y ahí viene entonces un texto en el que Putnam proporciona un ejemplo muy radical. Y lo que hay que explicar es por qué ese escenario hipotético desbarata la conexión analítica entre dolor y conducta, ¿no? Eso lo vimos en la última sección de la clase pasada, pero lo vamos a continuar discutiendo hoy día, ¿no? ¿Por qué? Básicamente la cuestión es saber por qué imaginar un escenario tan extravagante como este mundo paralelo, cuyos habitantes, aunque sienten dolor, no lo expresan conductualmente. ¿Por qué eso tendría algún valor respecto de nuestro mundo? ¿Por qué eso sería iluminador respecto de, nos ayudaría a entender nuestra realidad en la que el dolor y la conducta tienen por lo menos una correlación bastante estable? Y entonces es metodológicamente importante esto para entender por qué imaginar escenarios puede tener alguna relevancia. Muchas veces se dice que hay ciertas formas de hacer filosofía que abusan de ese procedimiento, de la construcción, ¿no es cierto?, de escenarios contrafácticos, de experimentos mentales. Así que es importante, esa pregunta es bien bonita filosóficamente para los que estén interesados en estas cuestiones, la pueden disfrutar un poquito más, ¿no es cierto? Los que no, la pueden disfrutar un poquito menos. ¿Qué les parece esa interesante esa obviedad que acabo de decir? Claro. Bueno, entonces ahora podemos continuar, si les parece, si no perdón, no les he dado la palabra. No sé si les parece, ¿hay alguna pregunta un poco rara que no hayan entendido? ¿O hay algo sobre las instrucciones que quisieran saber mejor? Si quieren, por ejemplo, contestar 8 preguntas en vez de 3, nadie tiene una demanda de ese tipo. No sé, si objetan la fecha, ustedes dirán, ¿eh? Yo estoy a su saber. Tú tenías una observación, ¿no? ¿Yo? ¿Sí? ¿No? Ya, perfecto. Quería salir de la duda. Como tu estado mental es inaccesible desde acá, a lo mejor tenías una duda, claro. Entonces, que no se expresaba conductualmente. Bueno, entonces si no hay duda, eso es la evaluación, la fecha de entrega. Es bastante simple, yo creo, y tiene preguntas para todos los gustos, ¿no? O sea, realmente no hay mucho misterio, ¿no? Pero si lo hubiera, no olviden escribir, ¿eh? Yo estoy ahí disponible en jmittelman@wandes.cl. De verdad, si hay una crisis de angustia, por ejemplo, cuando falten 15 minutos para entregar la prueba, todavía pueden jugarse por esta cosa de los 2 décimos de descuento diario, así que siempre hay tiempo en el fondo, ¿no? Así que me cuentan nomás si de repente se nubla todo, me escriben y conversamos. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a la segunda parte del paper de Putnam, que nos va a servir a su vez para entrar en el tema del fisicalismo y en su opuesto. Hay un par de papers que he mencionado, pero que no hemos leído. A mí hay 2 papers que me interesan mucho, son muy bonitos. Uno se llama ¿Qué se siente ser un murciélago? Y el otro se llama Cualidades epifenoménicas. Tiene un título complicado, pero es súper sencillo y muy claro. Son 2 papers muy bonitos que, por suerte, es relativamente temprano en el semestre, así que vamos a poder leerlos juntos. Ahora entonces vamos a pasar a la segunda sección del paper de Putnam. ¿Se acuerdan que el paper tiene 2 secciones básicamente? Una en la que propone repensar los conceptos mentales como conceptos cúmulo, cluster concepts, ¿no? Conceptos que contienen una pluralidad indefinidamente abierta de notas, ninguna de las cuales es indispensable para atribuir a un objeto el concepto en cuestión. Bien, entonces lo último que alcanzamos a decir es que ese texto de la página número 13 escribe Putnam, aunque el significado de la palabra dolor, cada vez que una palabra en filosofía aparece entre comillas, no se está usando la palabra, sino que se la está mencionando. Esa es una distinción bien importante, la distinción que es una distinción consagrada, la distinción entre uso y mención. Cuando yo digo
tengo un dolor muy grande, la palabra dolor no está entre comillas, ¿no? En cambio, cuando yo digo dolor tiene 5 letras, bueno, la palabra dolor está entrecomillada, ¿no? Bueno, muchas veces, sobre todo cuando los autores son rigurosos y pertenecen a esta tradición de filosofía analítica, hay que atender a esas pequeñas marcas, ¿no? Y aquí la palabra dolor aparece entrecomillada, entonces se refiere a no a la experiencia del dolor, sino al término que lo designa, que designa esa experiencia. Entonces, aunque el significado de la palabra dolor puede explicarse mediante la referencia a la conducta manifiesta, de hecho vimos que la conducta manifiesta proporciona criterios para saber cuándo aplicar o no, criterios bastante confiables para saber cuándo atribuirle a una persona dolor o no. Bueno, entonces, aunque el significado de esa palabra ciertamente se explica mediante la referencia a la conducta manifiesta y observable, lo que nosotros queremos decir con dolor, o sea, esa cosa íntima que estamos nombrando cuando decimos que me duele algo, no es la presencia de un cúmulo de respuestas, sino más bien la presencia de un evento o condición que normalmente causa esa respuesta. O sea, de acuerdo con Putnam, el dolor es una condición subyacente al cúmulo de respuestas que me permiten identificarlo. Hay un cúmulo de respuestas típicas que me permiten identificar y atribuir el dolor, pero lo que la palabra nombra es un evento subyacente o un estado o condición que causa esas típicas conductas que no cuesta tanto rastrear. Muy bien, y una vez que he alcanzado esta conclusión, hay un pequeño marco de transición que es bien interesante, en el que Putnam imagina un mundo hipotético, definido en este caso por temperaturas más bajas, supongamos que pasan millones de años la condición humana, después de un cambio climático catastrófico, la condición humana se habitúa a vivir en un planeta prácticamente congelado, ¿no? Y en ese planeta prácticamente congelado, el virus que normalmente produce los síntomas característicos del COVID ya no gatilla esos síntomas. ¿Okay? Entonces le está imaginando un escenario en el cual está presente la causa, pero no las respuestas sintomáticas que esa causa produce bajo temperatura, bajo condiciones térmicas normales. Entonces, genera como una alteración del escenario, en el cual, bajo esas condiciones especiales, uno puede tener la enfermedad sin tener los síntomas, ¿no? Es como que en un mundo con ciertas características térmicas distintas, la enfermedad queda hospedada en nosotros, pero no se manifiesta en ningún síntoma. Bueno, y eso, como ustedes ven, va a tener relevancia porque él está aspirando a un estado en el cual efectivamente no haya algo parecido ocurra con el dolor, digamos, ¿no? Bueno, y ahora viene entonces la segunda sección del paper, el famoso ejemplo de los superespartanos, el contraejemplo de los superespartanos. No sé si te podría pedir, Gustavo, si puedes leer estas dos líneas iniciales, las dos líneas iniciales que hay. Hagamos ahora un poco de ciencia ficción e intentemos describir algunos mundos en los cuales los dolores estén relacionados con respuestas y también con sus causas de manera muy diferente que nuestro mundo. Muy bien, nosotros vivimos en un cierto mundo en el cual el dolor se expresa en muecas, en respuestas vocales, bueno, en fin, en un racimo de conductas típicas, ¿no? Pero por alguna razón, por eso nos preguntamos ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, Putnam nos propone hacer un poco de ciencia ficción e imaginar un mundo en el cual los dolores se relacionan con las respuestas conductuales y con las causas que los producen de una manera completamente diferente. Entonces, bueno, ¿para qué sirve este trocito de ciencia ficción que nos propone Putnam? Bueno, aquí tenemos que entrar en dos conceptos que son relevantes pero bastante intuitivos y fáciles, ¿no? Uno es la noción de experimento mental y de su rol en filosofía, ¿no? Y otra es la noción de contraejemplo. Podemos comenzar por esto último, ¿no? Todos sabemos lo que es un ejemplo. Un ejemplo. Cuando uno no entiende un concepto, normalmente pide un ejemplo. Y un ejemplo vuelve mucho más claro el concepto en cuestión, ¿cierto? Bien, eso pasa mucho. No sé, si uno nunca ha visto un marsupial, más que una definición zoológica de un marsupial, uno hace clic en Google y ve una foto, digamos, ¿no? A mí me pasa mucho que no conozco nombres botánicos, por ejemplo. Tengo muy mal léxico floral, y eso es muy malo para alguien que aspira a escribir poesía, pero tengo muy mal léxico floral y ¿qué más? Y botánico en general. Entonces, nunca retengo los nombres de las cosas hermosas, ¿no? Eso es grave. Y entonces, lo que hago siempre es hacer clic en una imagen, y entonces ahí perfecto, ahí yo digo, a esto se refiere el poeta
cuando habla de acacias, por ejemplo, ¿no? Hay otros árboles que suenan muy hermosos, ¿no? Ahora no se me viene nada número, pero hay acacias, hay abedules, ¿no? Y normalmente uno hace clic y ve un abedul y ahí sabe, bueno. Entonces, un ejemplo es eso, un ejemplo, una ilustración de un concepto, ¿no es cierto? Pero un contraejemplo es como un ejemplo reaccionario, ¿no? Un ejemplo que golpea de vuelta. ¿Qué es un contraejemplo? Bueno, un contraejemplo es un mecanismo que te permite poner a prueba una tesis. Una tesis, ¿no? Claro. Y verificarla provisionalmente. Ah, claro, eso es un contraejemplo, es un mecanismo, es una excepción. Claro, claro. Pero la búsqueda, claro, un contraejemplo es una excepción a una ley universal, ¿no? Que invalida esa ley. Muchas veces dice que la excepción confirma la regla, pero en general lo que dicen los científicos que hacen es que cuando formulan una hipótesis del tipo todo F es G, lo que hacen para poner a prueba esa hipótesis es partir en una cacería en pos de algún F que no sea G. Esa es la visión estilizada de la metodología científica que propone Karl Popper, por ejemplo, ¿cómo se llama el libro famoso sobre la investigación científica de 1962? ¿No es cierto? La introducción es muy bonita y ahí está todo muy, muy, muy sintético. Después hay unos desarrollos matemáticos que son muy difíciles, y estadísticos, pero la tesis de Popper es que una vez que un científico formula una generalización universal del tipo todo F es G, la labor de un científico consiste en una cacería de algún F que no sea G, ¿no es cierto? Y la tesis todo F es G queda provisionalmente verificada mientras no aparezca el contraejemplo, es decir, el proverbial cisne negro, ¿no es cierto? Por ejemplo, una proposición zoológica de la forma todo F es G, una proposición ornitológica de ese tipo es todos los cisnes son blancos, ¿no? Entonces, el científico parte en búsqueda de un cisne que no sea blanco, efectivamente en algún momento aparece un cisne negro y la tesis queda invalidada. Entonces, ¿qué le ocurre a una tesis del tipo todo F es G cuando ha resistido nuestros mejores intentos por invalidarla? Bueno, la tesis queda provisionalmente verificada, ¿no es cierto? Nunca podremos excluir la posibilidad de encontrar un contraejemplo que la vuelva inválida, pero al menos mientras no demos con un contraejemplo, daremos por válida la tesis, por provisionalmente verificada, ¿no? Bien, y una de las maneras de encontrar contraejemplos muchas veces es inventarlo. Y eso parece que va contra el fair play, ¿cierto? No está bien que, claro, obviamente una hipótesis tipo, no sé, pues todos los gatos tienen 4 patas, si yo dibujo un gato que tenga 14, digamos, no, eso no es un contraejemplo, diría, ¿no? Pero la zoología no funciona como la filosofía, porque la filosofía establece muchas veces relaciones abstractas entre conceptos, ¿no? Entonces, todo F es G es entabla una relación entre dos conceptos, y muchas veces las proposiciones filosóficas no son proposiciones empíricas, ¿no es cierto? No tienen consecuencias empíricas inmediatas. Entonces lo que podemos hacer es diseñar escenarios en los que esa proposición, en los que esa coextensión entre F y G no aplica, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos muchas veces es poner a prueba una equivalencia conceptual diseñando escenarios en los cuales esa equivalencia conceptual entre F y G no rige. ¿Y cuál es el valor de eso? Bueno, lo que pasa es que justamente cuando una proposición universal afirmativa de este tipo, ¿no es cierto? Todo F es G. Esto es una proposición universal afirmativa, ¿no? Una proposición que tiene la calidad de una afirmación, no hay una palabra no acá, no una proposición negativa, sino que es positiva, y es universal porque se refiere a todos los F y no solamente a algunos, ¿no? Entonces, esta proposición universal afirmativa, ¿no? A veces establece relaciones bastante abstractas entre conceptos muy universales, ¿no? Entonces, esa relación es tan fuerte que involucra que si yo logro diseñar un caso en el cual es concebible que haya algún F, que sin embargo no sea G, es decir, si yo logro encontrar un escenario coherente en el cual algo puede ser un F y sin embargo no es un G, habré invalidado esa proposición filosófica, ¿no es así? ¿Ok? Entonces, esa es la utilidad que a veces tienen los contraejemplos. Y aquí tenemos, ¿por qué son relevantes los contraejemplos en este paper en particular, en el paper de Putnam que estamos leyendo? Bueno, porque el conductista analítico
cree que entre el dolor y la conducta que normalmente está asociada a él, hay lo que Putnam llamó en la clase anterior, si ustedes recordarán, una implicación formal analítica, ¿no? Una implicación formal analítica, es decir, una conexión casi definicional entre dolor y conducta. Digamos que entre dolor y conducta hay más o menos, cambiando lo que hay que cambiar, hay más o menos la relación entre ser un hombre y ser un animal racional, ¿cierto? Entonces, si tú logras imaginar un escenario en el cual algo puede ser un hombre sin ser un animal racional, quiere decir que el concepto de hombre y el concepto de animal racional no están conectados de esa manera uno a uno, digamos, tal que si X es un F, X es un animal racional, y si X es un animal racional, ese X es también un hombre. Bueno, quiere decir que esa conexión no es irrompible, digamos, ¿no? Y para mostrar que la conexión entre hombre y animal racional es disoluble y no indisoluble, tú tienes que concebir un escenario en el cual algo pueda ser un hombre sin ser a la vez un animal racional. Entonces, basta mostrar que es concebible que dos conceptos no estén juntos para mostrar que su esencia no es la misma, digamos, ¿no? Entonces aquí no se trata de encontrar empíricamente un cisne negro, digamos, ¿no? Sino que más bien se trata de mostrar que tú puedes imaginar un triángulo, por ejemplo, que no tenga tres lados. Basta que tú logres volver concebible eso para invalidar la identidad entre ser un triángulo y ser una figura trilateral, ¿no? Claro, exacto, tú has logrado mostrar que para cualquier X, nosotros solemos asumir que para cualquier individuo X, si ese individuo es un triángulo, entonces su ángulo interno suma 180 grados y es una figura, un polígono trilateral. Pero si tú logras diseñar un mundo, una geometría alternativa, digamos, en la cual tú puedes ser un triángulo sin ser una figura trilateral, bueno, has generado un escenario contrafáctico, digamos, has generado un contraejemplo y has mostrado que no son idénticas esas dos nociones, que un individuo puede ser un triángulo sin ser una figura trilateral, sin ser un polígono trilateral. La conexión que el conductista analítico establece entre un estado mental y las expresiones conductuales asociadas es tan fuerte como estas conexiones conceptuales a priori que yo acabo de establecer. Entonces, mostrar que tú puedes desligar esos conceptos, que puedes desligar el dolor de la conducta y que puedes desligar la conducta del dolor, como hiciste tú, Gustavo, hace 2 clases, con tu ejemplo del hombre que corre desnudo por el campus bajo la lluvia, ¿no? Tú lo hiciste primero, ¿no? Bueno, el que logra proporcionar ese escenario, ¿no?, ha invalidado la conexión tan fuerte de este tipo todo este sonido. Bueno, ¿cuál es la proposición universal afirmativa de nuestro conductista analítico, de Gilbert Rayleigh, ¿no? Que todo evento mental F es una construcción lógica a partir de eventos conductuales actuales o posibles. Eso es que. Okay. Esto es una frase rara, ¿no sé? Que parece más dura de lo que es, porque, claro, tiene este concepto de construcción lógica. ¿Qué significa eso? Que, bueno, está en la página 6 de nuestro paper, ¿no? De nuestro paper mexicano, de la versión mexicana de nuestro paper. El paper azteca, que se llama Cerebro y Conducta. Bueno, todo evento mental es una construcción lógica a partir de eventos conductuales. ¿Qué es lo que quiere decir Ray con eso? Ray nos quiere decir que cuando yo le atribuyo a alguien un adentro, en realidad estoy construyendo ese adentro a partir de su afuera conducta. Lo único que hay es conducta manifiesta e hipótesis que yo formulo respecto de cómo otro se comportaría bajo ciertas circunstancias hipotéticas. Eso es todo lo que hay. La conducta de la persona y su disposición a comportarse de una cierta manera bajo escenarios que no son el actual, que son escenarios posibles. ¿Ok? Entonces yo juego con esos escenarios y actuales o posibles, ¿no es cierto? Juego con esos escenarios posibles y me pregunto cómo se comportaría la persona en la que estoy pensando en tales escenarios, ¿no? Y además reúno su conducta observada fáctica, de hecho, actual. Y a partir de eso, que es sumamente observable, construyo un concepto inobservable, ¿no? Y esa es la construcción lógica. O sea, yo pienso que hay tristeza cuando en realidad lo que hay es conducta, cuando solo existe la conducta que la expresa, y las hipótesis que yo formulo respecto de cómo se comportaría un individuo bajo ciertas circunstancias, y eso es todo lo que hay. Pero nosotros tendemos a, por así decir, cosificar esas hipótesis y a convertirlas en una especie de estado mental interior que yo le atribuyo a esa persona, pero eso es un espejismo, ¿no? Como dice ella inmediatamente después, atribuirle a Gustavo un estado mental no es más que atribuirle
un enjambre de conductas actuales, ¿no es cierto? O un enjambre de disposiciones conductuales ante escenarios hipotéticos, ¿no? Y una vez que yo hago eso, una vez que yo digo, ya, Gustavo en tal circunstancia haría esto, Gustavo haría tal otra cosa, malinterpreto esa atribución, porque pienso que hay ahí un fantasma dentro de Gustavo, que es la sede interior de esas conductas que yo he reunido. Perdóname, Eduardo, sí. Que la construcción es lógica, lingüística. Lógica en el sentido de analítico, de que hay una conexión irrompible a priori entre dolor y conducta, o entre alegría y conducta, ese sentido lógico acá, que es similar, cambiando lo que hay que cambiar, no tan fuerte, pero muy fuerte, como la que hay entre ser un triángulo y ser un polígono trilateral, o ser un hombre y ser un animal racional. Por eso es una construcción lógica, ¿no es cierto? O sea, yo supongo que hay dentro de Gustavo, un adentro, ¿no es cierto? Pero eso es como una especie de fantasma. Claro, claro, que yo construyo a partir de su conducta, suponiendo que, claro, claro, o sea, claro, exactamente. Infiero que, por así decir, infiero a partir de su conducta observada y observable, eso es, infiero a partir de la conducta observada y observable de Gustavo, una cantidad de estados internos que yo presumo que están enlazados analíticamente con esas conductas que observo y que podría observar. ¿Okay? Eso es, una cosa analítica súper fuerte. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la proposición P, Gustavo está triste. De acuerdo con un conductor analítico, esto se define, o sea, una definición, o sea, una conexión súper bilateral, ¿no? La tristeza de Gustavo es lo mismo que lo que viene después de este signo de igualdad, y este signo de igualdad es lo mismo que este estado mental. Gustavo está triste significa definicionalmente que Gustavo llora, o bien lloraría bajo ciertas circunstancias, que Gustavo deambula, o que deambularía con la cabeza agacha, y que Gustavo guarda silencio, o que guardaría silencio bajo ciertas circunstancias. Que Gustavo dice, estoy triste o tengo pena, o diría eso bajo ciertas circunstancias. Que Gustavo miraría por la ventana, ¿no es cierto? En ese estado, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Y que Gustavo emitiría largos suspiros, ¿no? Bajo ciertas circunstancias que yo puedo modelar, ¿no? Entonces, la tristeza es esto, digamos, es una construcción lógica a partir de la conducta observable de Gustavo. ¿Cuál es el interés semántico de esta implicación analítica que va de la afuera hacia adentro, digamos, de la conducta observada y observable al estado mental que yo supongo en Gustavo? Bueno, que el rendimiento, y por eso le interesa a Ray este modelo, el rendimiento del modelo es que las condiciones de verdad de esta proposición aparentemente cartesiana, Gustavo está triste, ya no son introspectivamente accesibles a la manera cartesiana, por eso hay Descartes, ¿no? Las condiciones de verdad del enunciado Gustavo está triste ya no son accesibles introspectivamente y constatables únicamente por Gustavo, constatables desde adentro. O sea, ya la tristeza deja de ser un estado que se constata desde adentro y pasa a ser un racimo de conductas actuales o posibles, observadas o observables, que yo puedo constatar públicamente. Y de esa manera entonces lo mental se vuelve público y yo como que disuelvo el fantasma. Esa es como la idea de Kierkegaard, ¿no? O sea, como que uno puede disipar este mal sueño de suponer que dentro de cada cuerpo que se comporta de una cierta forma hay una especie de segundo individuo albergado en ese cuerpo, que es el auténtico portador de estos predicados mentales que yo le atribuyo a Gustavo. Es un poquito la idea y ese es como lo atractivo que tenía, por eso que todos fuimos conductistas en algún momento con gran emoción. Yo personalmente lo fui cuando descubrí el concepto de lo mental o los libros de Anthony Kenny sobre Tomás de Aquino. O sea, qué bonito ser conductista y no ser cartesiano. Bueno, y aquí viene entonces el contraejemplo de los super espartanos, ¿no? No sé si le podría pedir a Víctor que lo leyera. Es súper bonito esto, es súper didáctico, esta es como la parte más... digamos, el ejemplo es claro, lo difícil de pronto es sacar todas las conclusiones que el ejemplo contiene. Disculpa, Víctor. Imaginemos una comunidad de superespartanos o de superestoicos. Una comunidad en la cual los adultos tengan la capacidad de reprimir con eficacia toda conducta de dolor y comentario. Pueden, en alguna ocasión, admitir que sienten dolor, pero siempre en un tono de voz agradable y bien hablado, aunque estén sufriendo las agonías del infierno. Una locura eso, es fuerte esa expresión, ¿no? Aunque estén sufriendo las agonías del infierno, o sea, dolores realmente intensos, bueno, están entrenados para formular reportes imparciales de su propio sufrimiento. No se retuercen, ni gritan, ni retroceden, ni rechinan los dientes, ni aprietan los puños, ni sudan, ni actúan para nada como la gente que tiene dolor,
ni siquiera como la gente que reprime con esfuerzo las respuestas incondicionadas a la sociedad. Sin embargo, sienten dolor y les desagrada tanto como a nosotros. Incluso miren que se necesita una gran fuerza de voluntad para comportarse con placer, pero tienen lo que consideran razones ideológicas importantes para comportarse. Y a través de años de adiestramiento han aprendido a vivir de acuerdo con sus exigentes estándares morales. Muy bonito el texto, muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar Pandam acá? Que esto es concebible, y que basta que sea concebible para que tenga sentido, digamos, basta que tenga sentido que uno pueda imaginar una conducta, perdón, que uno pueda imaginar un dolor que es distinto de la conducta, y que puede vivir al margen puede existir al margen de cualquier expresión conductual, para haber mostrado que los conceptos de dolor y conducta no se implican de esta manera analítica fuerte en la que Rae quisiera implicarlo. Esto es bien bonito. Fíjense que el primero en hacer una cosa de este tipo fue Descartes. Yo sé que es medio raro, porque tiene que ver con, por ejemplo, Descartes. Un argumento que usaba Descartes para separar la mente del cuerpo es que decía, yo puedo pensar en mí mismo sin mi cuerpo. No sé si esto se puede hacer, a lo mejor ustedes experimentan más dificultad para hacerlo, ¿no? Por interno, pero acá decía, yo puedo concebirme a mí mismo como una entidad extendida en el tiempo, momentáneamente encarnada en este cuerpo, pero este cuerpo y yo no somos idénticos. Yo puedo distinguirme a mí mismo de mi cuerpo. Y en esa medida no soy idéntico a mi cuerpo, soy algo distinto de él. O sea, si yo puedo pensar dos cosas separadas, quiere decir que esas dos cosas no son una sola, sino que realmente tienen condiciones de identidad y de persistencia diferentes. O sea, a mi cuerpo le pueden pasar ciertas cosas que no me pasan a mí, y a mí me pueden pasar ciertas cosas sin que le pasen a mi cuerpo. Basta que yo pueda pensar estas dos cosas como separadas para que yo considere que están separadas de hecho, digamos, ¿no? Un poquito eso, es un experimento como que tiene que ver con condiciones modales, cómo el hecho de que algo sea concebible acredita que eso es efectivo, ¿no es cierto? Que es coherente. Entonces, perdón, voy al tiro. Descartes piensa, no hay nada contradictorio en pensarme a mí mismo sin mi cuerpo. Creo que es la sexta meditación que dice esto. No hay nada inconcebible, digamos, no hay nada contradictorio en que yo pueda pensarme a mí mismo sin mi cuerpo. Pacman nos trata de decir acá, no hay nada contradictorio o internamente incoherente en suponer que una persona experimente el mismo dolor que nosotros, pero haya sido entrenada para reprimir las expresiones conductuales correspondientes. Y el hecho entonces yo puedo atribuir a alguien dolor sin que esté presente la conducta en la cual ese dolor consiste, de acuerdo con el conductista analítico. Por lo tanto, si puedo pensar en dolor sin la conducta, quiere decir que el dolor y la conducta no son idénticos. Esto es un test cartesiano, muy bonito. Y si puedo pensar en dolor sin la conducta, quiere decir que el dolor y la conducta son cosas diferentes, ¿no? Tal como si puedo pensar en un individuo que sea un polígono trilateral sin ser un triángulo, ¿no? Quiere decir que esas dos nociones son diferentes. Es el tipo de test que se está proponiendo acá, ¿no? Perdón, disculpa, tú tienes una observación. Sí, o sea, una pregunta. Que Pantano logre controlar su forma racional, igual llega a un punto que como la voluntad humana, no sé, como a modo ideológico, ya, o sea, no puede controlar el hecho de que alguien se desmaye. Buenísimo. Eso ya no es un concepto que tiene. Excelente. Y el contraejemplo ya no sirve el primero, digamos, claro. No, pues es buenísima tu objeción, está súper buena. De hecho, Pandam se hace yo creo que tu objeción es súper buena. No es la misma que se hace Pandam, pero es más o menos parecida. Y eso le va a llevar a reformular el contraejemplo. Vamos a ver qué les parece a ustedes la reformulación. ¿No? Ya. Entonces, claro, le adelanto un poquito la reformulación de Pandam a la excelente objeción que haces tú. Bueno, Pandam dice, ya, está bien. El contraejemplo que Pandam diseña contra su propio contraejemplo es similar a tú en el siguiente sentido. Las expresiones conductuales del dolor, digamos, anular las expresiones conductuales del dolor requiere un adiestramiento cultural inmenso. Entonces, es esperable que los niños que nazcan dentro de esa cultura súper espartana todavía tengan las expresiones de dolor que tenemos nosotros, digamos, ¿no? Entonces,
el concepto de dolor podría seguir consistiendo en esas expresiones conductuales, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, por así decir, claro, toda la comunidad de los superespartanos tomaría el concepto de dolor de las manifestaciones corporales que un niño no reprime, digamos, ¿no? Y mediante un proceso como una paideia, un adiestramiento cultural muy intensivo, lograrían sofocar del todo, al llegar a la edad adulta, esas expresiones de dolor, pero esas expresiones de dolor formarían parte de la cultura, ¿cierto? O sea, todavía, por lo tanto, todavía el dolor podría consistir en la conducta observable. Bueno, y contra eso dice, bueno, pero podemos todavía diseñar otro caso, y es que ingrese Darwin en el cuadro. Y es que en el fondo, después de millones de años, dice, ¿no? La palabra millones no está sola ahí, ¿no? Al cabo de una larga historia evolutiva, los rasgos ontogenéticos, ¿no?, se transforman en filogenéticos, ¿no? ¿Qué significa ontogenético? Bueno, ontogenético es aquella rama de la biología que estudia el desarrollo individual, digamos, todos los episodios biográficos de un organismo, ¿no?, desde su nacimiento hasta su muerte. Pero lo filogenético no tiene que ver con la historia individual, sino con la historia de la especie como un todo, ¿no? Ahora, de acuerdo con la teoría de la evolución, muchos rasgos ontogenéticos, es decir, la historia de algunos individuos exitosos, digamos, ¿no?, ingresan en la filogénesis. Es decir, hay ciertas características que hay ciertas adaptaciones al medio que algunos pocos individuos de una especie adquieren y que se revelan ventajosas en el largo plazo, entonces se logran propagar genéticamente y después ingresan en el equipaje genético de la especie. O sea, lo que alguna vez fue un rasgo individual se transforma en un rasgo específico, ¿no? Lo que alguna vez fue una ventaja adaptativa individual, bueno, ese individuo, como es un gen exitoso, la selección natural retiene esa variación y la propaga mediante la reproducción, ¿no? Entonces, no sé, porque tú a alguno de nosotros le brota, al hijo de alguno de nosotros le brota, no sé, un colmillo adicional o una tercera oreja, digamos, perdón por la caricatura, y al cabo de millones de años esa rareza genética se transforma en una variable adaptativa tan exitosa que empieza a formar parte del equipaje genético de la especie humana. Bueno, cambiando lo que hay que cambiar un poco en ese esquema, Panda me imagina un caso en el cual los individuos de la especie esta super espartana nacen ya aculturados, dice él, ¿no? O sea, nacen ya equipados de la capacidad de encubrir el dolor, digamos, ¿no? De tal manera que no es necesario suponer que algún individuo de esa cultura estuvo expuesto alguna vez a una conducta que él pudiera hacer con el dolor. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pero aún en esos casos, dice él, no hay ningún impedimento conceptual en atribuirle dolor a quienes son incapaces de expresarlo. Bueno, pero es muy parecido al tipo de contraejemplo que tú propones y me parece que, bueno, lo vamos a explorar enseguida. Bueno, entonces, ¿cómo funciona un contraejemplo? Básicamente, Putnam dice que no parece haber nada contradictorio en atribuirle dolor a quien no lo manifiesta de manera alguna. O sea, Putnam no piensa como pensaba Riley, que incluso como pensaba Wittgenstein, que la conducta de dolor es parte del contenido del concepto, digamos, ¿no?, que está realmente asociada al concepto de dolor. Entonces es un criterio de aplicación del concepto, pero no necesariamente parte de su contenido. Entonces, tal como no hay contradicción en declarar enfermo a un paciente de COVID-19 que sea, sin embargo, asintomático, así tampoco no hay ningún inconveniente en declarar libre de esa enfermedad a quien exhibe los síntomas pero no tiene el virus, ¿no? Entonces, claro, alguien puede tener los síntomas característicos de una enfermedad sin que esos síntomas estén causados por la enfermedad, sino que cada uno de esos síntomas puede estar causado por una patología distinta, ¿no? Bueno, eso suele ocurrir, ¿cierto? Por ejemplo, en los primeros casos de diagnóstico del SIDA, en los 80, ¿no? Estoy pensando en Rock Hudson, un viejo actor hollywoodense que falleció, el pionero, digamos, el pionero portador de esa enfermedad, pionero sintomático de esa enfermedad, ¿no es cierto? ¿Qué pasó al principio? Que cuando identificaron a Rock Hudson pensaron que tenía algún tipo de afección respiratoria, digamos, porque tenía afecciones pulmonares. Entonces tenía una colección de síntomas que colectivamente todavía no cuajaban en una sola enfermedad, ¿no?, que llegó a ser conocida como SIDA. Entonces cada una de esas enfermedades parecían responder a una causa independiente. Una causa respiratoria por acá, una causa renal por acá, una causa hepática por allá, una causa dental por acá. Entonces tú tienes una constelación de patologías distintas.
Y de pronto te das cuenta que todas esas patologías en realidad forman parte de tienen una sola causa subyacente, ¿cierto? Bueno, entonces, tú puedes tener los síntomas sin tener la enfermedad, y puedes tener la enfermedad sin tener los síntomas, ¿no? Bueno, de la misma manera, la moraleja que antes de tu refutación Putnam quería extraer de este ejemplo, es que en realidad uno puede atribuirle dolor a que no lo manifiesta de ninguna manera, digamos, ¿no? Así que es coherente con el concepto de dolor la ausencia de expresiones conductuales. Ahora, pero si esto es así, no hay eso que se llamaba al principio del paper implicaciones formales analíticas entre los conceptos mentales y los conceptos conductuales, tal como no la hay entre una enfermedad y sus síntomas. Podríamos decir que los conceptos mentales son aquí el equivalente de la enfermedad, digamos, ¿no? Que puede estar presente aunque no estén los síntomas, y los conceptos conductuales son el equivalente de los síntomas. Entonces, ¿qué significa esto? Y esto es muy bonito. Considera Putnam que hablar de una enfermedad no es un modo impreciso de hablar de sus síntomas, ¿no? Y eso es lo que cree Ray. Ray cree que hablar del dolor, en el fondo, es una manera abreviada, claro, es una manera abreviada de hablar de una constelación de síntomas. Reificamos, convertimos en cosa esa constelación sintomática y albergamos esa cosa inmaterial dentro del cuerpo de la persona a la cual atribuimos eso. Decimos que esa es su alma y que su alma está triste, ¿no? Entonces, el mecanismo es eso. Lo que hacemos es hablar de la conducta de una persona pensando que hay algo distinto de esa conducta y que está como escondido detrás de la conducta y que es su alma. Entonces, pero Putnam dice, atención, porque en el caso de los conceptos cúmulos, hablar de una enfermedad no es una manera imprecisa de hablar de los síntomas, sino que en realidad hay dos registros lingüísticos paralelos, el de los síntomas y el de la enfermedad, y hablar de la enfermedad no se reduce a hablar de los síntomas, y, dicho en términos de Ray, hablar del fantasma no es un modo encubierto de hablar de la máquina, porque eso es lo que cree Ray, ¿no es cierto? Que nosotros estamos hablando de lo visible en términos invisibles, estamos coleccionando, bueno, claro, coleccionando conductas, actuales o posibles, reuniéndolas y suponiendo que hay una especie de mecanismo paralelo que es la sede de esa conducta dentro de cada uno de nosotros. Pero tal como se equivoca el que piensa que por hablar de síntomas habla de la enfermedad subyacente, se equivoca también el que piensa que por hablar de la conducta está hablando del estado mental subyacente. ¿Ok? Bueno, estamos en la hora, podemos dejar hasta acá, me parece, y hacemos la pausa. A menos que alguno de ustedes tenga alguna observación, duda, pregunta, junto con el... No, sí. ¿No? Isabela, ¿no? Ah, ya estaba saludando. Ya, perfecto. Ya, volvemos entonces en unos 10, 15 minutos. Ah, del claro. La única formulación de compuesto que tiene Aristóteles es Toectuton, claro. Sí, hay otra más que es tocinolon, que es como el compuesto. ¿Cómo se llama? Claro. Lo que piensa, perdón, disculpen, lo que piensa Gilbert Ryle, como ustedes saben, es que cada vez que uno habla del alma, uno está confundido, en el fondo está hablando del cuerpo, está proyectando una suerte de segundo individuo inmaterial, donde en realidad hay un único individuo material invisible, está atribuyéndole a ese segundo individuo ciertas operaciones invisibles, pero en realidad el único individuo que hay es el cuerpo y las únicas operaciones que hay son corpóreas, pero estamos siempre hablando del fantasma, pero en realidad estamos hablando de la máquina, una manera confusa de hablar de la máquina, ¿no es cierto? Bueno, el argumento de Putnam nos muestra que hablar de los efectos no es hablar de las causas, y hablar de una enfermedad no es hablar de sus síntomas, y si los estados mentales son como los conceptos cúmulos de enfermedades, entonces hablar de la tristeza y hablar del modo en que la tristeza normalmente se expresa no son dos maneras de hablar de lo mismo, sino que hablar de cosas distintas, ¿no? Y aquí lo que ocurre es lo siguiente, que la conexión entre una enfermedad y sus síntomas es sintética, es contingente y es a posteriori. Esos son tres conceptos filosóficos medio complicados, pero se pueden, y vamos a ver que además solían ir juntos, pero ya no siempre van juntos, ¿no? Pero en los buenos y viejos tiempos, digamos, hasta 1970 aproximadamente, uno podía establecer la siguiente equivalencia, ¿no? Uno podía poner de un lado, perdón, voy a enfocar bien aquí el computador, uno podía poner de un lado la tabla lo contingente
Después, de este mismo lado, lo que es a posteriori y lo que es sintético. Después las cosas se van a complicar un poco como vamos a ver, ¿no? Pero, y del otro lado, lo que es necesario, lo que es a priori y lo que es analítico. ¿Okay? Estas tres trinidades, digamos, ¿no? Estas colecciones de tres términos no se confunden, son muy distintas. Desde David Hume, que existen bajo la forma de la distinción entre verdades de hecho y el resultado de una operación aritmética. El resultado de esa operación se extiende mucho más, rige para todas las operaciones aritméticas del mismo tipo, y no solo para las operaciones a partir de las cuales uno adquirió ese resultado. Digamos, ¿no? Una vez que uno aprende a sumar 2 más 2 igual 4, ese resultado vale para todas las colecciones de objetos de ese mismo tipo que uno sume, ¿no? Y no rige, no hay la posibilidad de que aparezca un cisne negro acá, digamos, ¿no? Es un conocimiento a priori, o sea, independiente de la experiencia, porque son afirmaciones necesarias que nunca van a ser falsadas, que se conocen con independencia de la experiencia, y por lo tanto son también más analíticas que sintéticas, digamos, ¿eh? El sujeto y el predicado están internamente conectados entre sí. Eso es incluyendo a Kant, yo diría, esta distinción. Sí, esta distinción de Hume, Kant la hereda y juega con esta distinción, pero no la modifica radicalmente. Entonces, en ese ejemplo, vas haciendo la crítica que se está acá, porque lo viste que la sumatoria no es analítica, sino que es. ¿Qué dice eso, perdón? La postura tiene que. Claro, efectivamente, eso es verdad. Lo que pasa es que ahí, claro, Kant cruza estas dos cosas porque Kant considera que hay juicios sintéticos que sin embargo son a priori, ¿no es cierto? Y él piensa que la matemática y la geometría tienen esa peculiaridad. Efectivamente, tú tienes razón. Pero va a haber, pero en general tienden a ir juntas las cosas de esta manera y esta mezcla que hace Kant de lo sintético y lo a priori es muy particular y no es necesario que nos introduzcamos en ella por ahora, ¿cierto? Es muy interesante, pero vamos a ver que al lado de este cruce que hace Kant hay un cruce mucho más terrible, digamos, que el que va a hacer Kripke, que es muy, muy interesante, y ese sí lo vamos a ver hacia el final, espero, del semestre. Pero entonces está, por un lado, ese tipo de verdad, y por otra parte están las verdades contingentes que se conocen después de la experiencia y que conectan un predicado con un sujeto que no está, en el cual ese predicado no está contenido de antemano, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la puerta está abierta, para conocer si ese enunciado es verdadero o falso, tengo que mirar hacia los hechos, ¿no? Y ver si está respaldado o no por los hechos. Pero para saber, ¿se acuerdan que llueve o no llueve es verdadero? No necesito mirar por la ventana. Entonces, llueve o no llueve es una proposición necesaria a priori y analítica, ¿no? Aquí hay un ejemplo, entonces, llueve o no llueve, o bien llueve o bien no llueve, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, la puerta está abierta. Esa es una proposición analítica, perdón, una proposición sintética que conecta estos dos conceptos que no están internamente conectados porque la puerta puede continuar siendo tal si no está abierta y algo puede estar abierto sin ser una puerta, ¿no sé? Es sintético, por lo tanto, se conoce a partir de la experiencia y es contingente porque su valor de verdad puede cambiar, no es necesario que la puerta esté siempre abierta, ¿no es cierto? Es incluso peligroso que siempre esté abierta, ¿no? Pero en todo caso no es necesario que siempre esté. ¿Okay? Entonces, básicamente la medicina progresa conectando sintéticamente conjuntos de síntomas con su causa, ¿no? Conjeturando que hay una causa común para un conjunto sintomático específico, ¿no? Y no es que, por así decir, uno descubra que entre la enfermedad y sus síntomas hay una conexión analítica como la que hay entre, digamos, ser hombre y ser un animal, ¿no? Como que dice, explorando el concepto de hombre me voy a encontrar con el concepto de animal. Bueno, explorando el concepto de poliomielitis me voy a encontrar con este conjunto de síntomas. No, la verdad es que lo que uno hace es primero constatar los síntomas, después suponer que hay un virus subyacente y esas dos cosas están conectadas sintéticamente, no hay una conexión conceptual. Lo mismo piensa Putnam que ocurre entre la conducta melancólica y la emoción de la tristeza, ¿no? O sea, la conexión, la tristeza no está conectada con ninguna conducta en particular y si hay una conexión, esa conexión se descubre a posteriori, digamos, pero puede faltar la conducta y estar presente la tristeza y puede estar presente la conducta y no la tristeza. Entonces, ¿qué es lo que hace
este contraejemplo de los superespartanos que acabamos de leer, bueno, diseña un escenario contrafáctico, ¿no? Es decir, imagina un mundo que no es el nuestro, que de hecho sería absolutamente improbable que un mundo como el que construye aquí Putnam llegara a existir, pero curiosamente eso no invalida su conclusión, ¿no? Porque su conclusión es que en ese escenario resulta perfectamente pensable padecer dolor sin que ese padecimiento involucre formalmente la atribución conductual correspondiente, ¿no? Tal podríamos decir como la puerta puede que esté abierta o no sin dejar de ser puerta, el dolor puede expresarse o no en un repertorio conductual sin dejar de ser dolor. O tú puedes tener un repertorio conductual usualmente asociado al dolor, pero que no esté, viendo el cual tú no puedas conceptualmente suponer que esas conductas implican la noción subyacente, ¿no? Otra manera de mirarlo es que el ejemplo de los superespartanos diseña un escenario contrafáctico en el cual es coherente atribuirle un dolor a una persona sin atribuirle la conducta que suele acompañarlo, o sin que la atribución a un individuo cualquiera de un estado mental fantasmagórico, que así le llama Ryle a la tristeza, a la creencia, a la alegría, al dolor. Todos esos estados mentales los considera fantasmagóricos porque tratan como sustantivos, digamos, ¿no? Y tienden a cosificar cuestiones que en realidad no existen, ¿no? Entonces, sin que la atribución de un estado mental fantasmagórico uno la pueda reducir a, o resulte equivalente a, un conjunto de atribuciones conductuales, ¿no? ¿Okay? Entonces, pasa algo bien interesante ahí, ¿no? Y es que en el fondo lo que creía Ryle es que cada vez que yo le imputo un estado mental fantasmagórico a una persona, cada vez que creo que hay un fantasma dentro de ella, cada vez que creo que hay un estado accesible introspectivamente dentro de Jorge, digamos, que solo él conoce, bueno, lo que estoy haciendo en realidad es malinterpretar un conjunto de atribuciones y de expectativas que yo tengo acerca de la conducta de ese individuo bajo ciertas circunstancias actuales o posibles, ¿no? Bien, entonces, con ese ejemplo puede mostrar Putnam que el dolor y la conducta no son sinónimos, sino que son disolubles y hay mundos posibles en los cuales, es decir, hay escenarios, hay circunstancias en los cuales uno de ellos puede estar sin que esté el otro. Por lo tanto, no están conectados definicionalmente, de esa manera tan robusta en la que lo están polígono, trilateral y triángulo. Bueno, como hombre y animal, etc., ¿no? Bueno, y aquí viene un poco la objeción que anticipabas tú. Putnam se dirige a sí mismo a la siguiente objeción. Los niños que nacen en esa cultura superespartana igual mantendrán sus respuestas biológicas no condicionadas, ¿no es cierto? Y requerirán entonces de un adiestramiento inhibitorio, ¿no es cierto? Va a haber un largo proceso educativo que durará, no sé, 15, 20, 30 años, durante los cuales los individuos de esa cultura aprenderán a inhibir las respuestas no condicionadas, no culturales, espontáneas de sufrimiento. Y entonces lo que yo les contaba aquí corrige su ejemplo o su contraejemplo Putnam en un escenario de más largo plazo, de millones de años, ¿no? Un escenario darwiniano, ¿no? Donde el proceso de aculturación individual quede como genéticamente incorporado, digamos, y se transmite hereditariamente, ¿no? Ya el ejemplo se pone cada vez más estrafalario, como ustedes se dan cuenta. Y sin embargo, tiene algún tipo de valor filosófico todavía en estas condiciones extrañas. ¿No te podría pedir, Andrés, que leyera el ejemplo rectificado? Yo entiendo que la rectificación que introduce aquí Putnam vale tanto... ¿y qué haría Putnam con el ejemplo conectado que nos dio la compañera, ¿cómo te llamas? Perdona, Rosario, claro, ¿Rosana? Rosario, perdón. Rosario, claro, Rosario, si ustedes recuerdan, decía al final de la clase anterior, o al principio de la sesión anterior, decía, bueno, pero hay respuestas fisiológicas asociadas al sufrimiento excesivo que nadie puede disimular, por ejemplo, desmayarse, ¿no? Seguramente lo que haría Putnam es incorporar esa respuesta en una larga narrativa darwiniana y suponer que ese rasgo, que la tolerancia al dolor se ha incrementado a tal extremo en esta especie particular, ¿no es cierto?, que son los superespartanos, que esa respuesta, claro, que
que ya no se desvanecen de dolor, digamos, ¿no? Que son capaces incluso de controlar esa respuesta espontáneas, digamos, ¿no? Y que han adquirido como esos faquires que se recuestan en el lecho de clavos, digamos, ¿no? Han adquirido la capacidad de inhibir la respuesta espontánea. Han logrado un completo dominio. Ustedes saben que hay ciertos gurúes orientales, no me consta, pero efectivamente existe el testimonio, ¿no es cierto? Que han logrado controlar incluso los movimientos intestinales peristálticos que, por definición, en los tratados de biología, escapan a la voluntad, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Panda me imagina un escenario en el cual tú tienes una raza humana que ha incorporado en su equipaje genético la capacidad de expandir ilimitadamente su umbral y conservar la actitud flemática allí donde nosotros nos desmayaríamos. Entonces, inhiben la conducta de dolor pese a que sufren altas intensidades de dolor. ¿Para qué sirve esta modificación ad hoc del ejemplo? Bueno, vamos a ver si tiene algún valor. Disculpa. Supongamos que después de millones de años, los superespartanos empiezan a tener hijos y nacen completamente aculturados. Ya no es necesario educarlos, ¿no? Sino que vienen en su equipaje genético con esta capacidad de encubrimiento total del dolor. Nacen hablando el lenguaje de los adultos, sabiendo las tablas de multiplicar, con opiniones sobre asuntos políticos y compartiendo inter alia las creencias espartanas dominantes acerca de la importancia de no manifestar dolor. Claro, inter alia significa, ¿no es cierto?, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nacen con todo este equipaje cognitivo, digamos, ¿no? Con todas esas cosas que nosotros adquirimos en el colegio, digamos, ellos las adquieren en la vida intrauterina, ¿no? Algunos nacen de izquierda, otros nacen de derecha, pero todos comparten las creencias dominantes acerca de la importancia central de no manifestar dolor, ¿no? Entonces no habría en esa comunidad ninguna respuesta incondicional al dolor. Aún así, hay algo claramente absurdo en la tesis de que uno no puede atribuir a esta persona la capacidad de sentir. Ya, eso es bien interesante, porque en el fondo la palabra absurda acá es importante, porque en el fondo considera Putnam que aunque uno diseñe un experimento mental en el cual, después de una evolución de millones de años, una especie como la nuestra no tiene ya lógica el sufrimiento, no se desmaya, que justo es interesante porque Rosario anticipó el contraejemplo que Putnam se pone, porque desmayarse es una respuesta precultural al sufrimiento, digamos, ¿no? Eso es lo importante del ejemplo de Rosario. Por eso lo reservamos para esta lámina en particular, porque en el fondo desmayarse es una respuesta precultural incondicional. ¿No es cierto? Porque en realidad las anatomías serían las mismas, ¿no es cierto? Los sistemas nerviosos serían los mismos. Piensa Putnam que todavía en un experimento mental de este tipo, podríamos decir, con una capacidad de aprendizaje tal o de aculturación que se extiende incluso al dominio de las respuestas biológicas incondicionadas, bueno, todavía en ese escenario sería absurdo suponer que en este caso de conducta dolor cero, habría por lo tanto dolor cero. Eso es lo que Putnam considera, que incluso reduciendo a cero la conducta expresiva, todavía es plenamente concebible que esas personas experimenten dolor. O sea, hay, por así decir, un residuo cartesiano irreductible a la conducta, ¿cierto? O sea, habiendo un organismo biológico que puede estar afectado por su entorno, digamos, ¿no? Bueno, es como cuando Homero le atribuye a los dioses hambre, ¿no es cierto? Tienen unas anatomías que son comparables a nosotros, pero tienen un alimento especial, la ambrosía. Uno puede, por así decir, diseñar mundos posibles en los cuales todavía resulta inteligible atribuir dolor, aunque no haya expresión conductual, ¿no? Y aquí diseña una variante del ejemplo que es muy bonito. O sea, considera ahora, pensemos un caso en el cual, en un tiempo de globalización como el nuestro, un súper espartano está sometido a Internet, ¿no es cierto?, sometido al debate de ideas, a la controversia pública, a la controversia filosófica pública, y se entera de que en nuestra cultura judeocristiana occidental la expresión del dolor no es un tabú, ¿no? Entonces, viene a ser, ponte tú, una estadía de un intercambio estudiantil en Uangos, y se da cuenta de que todos ustedes son bastante quejumbrosos, ¿no es cierto?, y se quejan de las pruebas y de dolores de distintas índoles, y entonces se convierte a nuestro marco ideológico y empieza a manifestar dolor de forma normal.
No sé si te puedo molestar, Andrés, con esas 3 líneas que vienen. No obstante, informa que los dolores que está sintiendo no son más intensos que los que experimentó antes de su conversión. De hecho, puede decir que el darle expresión los hace menos intensos. Ya. Entonces, Palmer considera que es perfectamente concebible que un individuo aculturado en el ethos, ¿no? en el modo de vida super espartano, abandone ese marco ideológico, se permita a sí mismo expresar dolor, y todavía tenga sentido preguntarle, pero ¿esto que te pasa es nuevo? ¿O en realidad te pasaba antes, pero estabas culturalmente inhibido de manifestarlo? Y probablemente el super espartano te diría, el reporte sería que los dolores que ahora está sintiendo y que se permite expresar, estaban allí también antes de que los expresara, antes de su conversión a nuestro marco ideológico cultural que tolera la expresión del sufrimiento. Entonces basta, y aquí está un poco la idea de cuál es la función de los contraejemplos en la filosofía contemporánea, ¿no es cierto? Basta que esta posibilidad lógica sea concebible, sea coherente, sea no contradictoria, ¿no es cierto?, para descartar esa implicación formal a priori que pensaban los conductistas que había entre el dolor y la conducta. Tal como no hay, digamos, una implicación formal entre una enfermedad y un cuerpo sintomático. ¿Por qué? Porque es posible que esté la enfermedad sin los síntomas, o es posible que estén la colección de síntomas causadas por dolencia aislada. Eso es lo que ocurre muchas veces, que, no sé, un equipo médico piensa que una persona padece el SIDA, por ejemplo, ¿no? Que igual es un cuadro grave, aunque ya no mortal, solía ser mortal en mis tiempos. Había gran temor, ¿no?, en los años 90 contra el SIDA, ¿no?, porque era mortal. Ahora parece que puede ser crónica esa enfermedad que era crítica, ¿no? Bueno, pero muchas veces el alivio consistía, digamos, en que el diagnóstico médico revelaba que cada una de esas dolencias que colectivamente solían ser causadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida, digamos, ¿no?, podían estar presentes en la constelación sintomática en el individuo, pero cada uno de esos síntomas podía tener una causa distinta, fisiológica distinta del virus. Entonces, eso muestra que no hay una implicación formal a priori entre una enfermedad y su cuadro sintomático, porque una y otra pueden estar presentes en el individuo sin que las dos estén al mismo tiempo. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo, cabe tener esto, el hecho de que uno pueda imaginar a un super espartano que viene de vuelta, por así decirlo, y que nos reporta que no es que antes no tuviera dolor, sino que simplemente estaba culturalmente inhibido de expresarlo. Basta que ese escenario sea concebible para mostrar que el concepto de dolor, el concepto abstracto de dolor y el concepto de conducta expresiva del dolor son distintos, ¿no? Son conceptos diferentes, no son conceptos ni siquiera coextensivos, ¿no? Entonces no pueden ser idénticos tampoco. No puede ser que para todo X, si X es dolor, X está el elenco de conductas y viceversa. Por lo tanto, es posible que la conducta no sea causada por el dolor, o que el dolor, ¿no es cierto?, no cause la conducta. Y eso muestra que no hay identidad entre ambos. Y aquí hay un ejemplo muy bonito. Fíjense que uno podría decir, bueno, hay una cosa que se llama el concepto de subdeterminación, un concepto muy bonito, que tiene que ver con que hay ciertos fenómenos que pueden atribuirse a causas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un fenómeno F que puede ser causado por múltiples actores o agentes, y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando un fenómeno está causalmente subdeterminado? Es decir, ¿qué significa eso? Que tenemos un efecto que puede tener múltiples causas. Y en esos escenarios causalmente subdeterminados, la presencia del efecto nos indica de manera unívoca la presencia de la causa, porque puede haber más de una. Entonces yo no puedo concluir de la presencia del efecto linealmente a la presencia de una única causa, ¿no? Entonces eso significa que el fenómeno F está causalmente subdeterminado, porque cuando no está causalmente subdeterminado, basta constatar el fenómeno para constatar su causa, ¿cierto? Y ahí tenemos una correlación 1 a 1 y hay determinación y no subdeterminación. Que un fenómeno esté subdeterminado significa que puede remitir a distintas causas y que conocer el fenómeno no es conocer todavía la causa. Bueno, pasa algo así con la conducta evitativa, porque uno podría pensar, bueno, pero hay algo que todas las conductas dolorosas tienen en común, que es que evitan aquel factor responsable de la sensación. Pero claro, pasa que nosotros la conducta evitativa es menos específica que el dolor, digamos, porque la causa de la conducta evitativa puede ser el aburrimiento, porque uno evita las cosas que lo aburren, evita las cosas que lo asustan, evita las cosas que le desagradan,
y no solo evita las cosas dolorosas, ¿no? Entonces la conducta evitativa no basta para establecer la presencia del dolor, y aun cuando muchas veces que evitamos algo es porque nos causa dolor, muchas otras veces solemos evitar una cosa que no nos causa dolor, sino que simplemente nos aburre, o nos asusta, o nos desagrada. Bueno. Eso es muy bonito. Hay un ejemplo que pone Plantinga. No sé si ustedes han oído hablar de Alvin Plantinga, que es un epistemólogo americano, bueno, tremendo, muy interesante, que él da un argumento evolutivo contra el naturalismo. Es muy curioso esto, pero en el fondo es un argumento contra la tesis según la cual en el universo no hay más que objetos materiales, digamos, no existe, Dios no existe, básicamente. Eso, así se entiende naturalismo en esta... Y uno de los eslabones de su argumento apela a una especie de subdeterminación conductual, porque él se pone, diseña un mundo posible también en el cual una persona rehúye sistemáticamente animales felinos dañinos, digamos, ¿no? No sé, por ejemplo, un nativo en la selva subsahariana, digamos, ¿no? En el corazón del África Central, arranca siempre del tigre. Pero esa conducta es compatible no solo con el conocimiento de que el tigre es letal, o sea, ese conocimiento puede causar la conducta, pero uno puede imaginar un mundo posible en el cual un individuo se conduciría exactamente de la misma manera, no porque considere que el tigre sea potencialmente letal, sino porque, por ejemplo, considera que correr es la mejor manera de hacerse amigo del tigre o de amaestrarlo, o considera que el tigre, que la presencia del tigre es una señal para iniciar una competencia de alta velocidad, ¿no es cierto? O sea, podría ser que, es muy bonito, uno podría desarrollar exactamente la misma conducta que el que arranca de un tigre sin tener las razones que suelen soportar esa conducta, ¿no es cierto? Que suelen gatillar esa conducta, ¿no? Bueno, en fin, ahí el argumento cumple otra función, pero el ejemplo es muy parecido al que da Putnam, me llamó mucho la atención. Bueno, y esta es la última lámina de hoy, y es la pregunta 9 de nuestra evaluación. Este es literalmente el enunciado, por si acaso alguno se tienta con esta pregunta que es bien bonita, ¿no? La pregunta dice así: Putnam propone imaginar un escenario extremo denominado mundo X, que es un poco el escenario que diseña en respuesta a la objeción de Rosario, ¿no es cierto? Diseña un escenario extremo denominado mundo X, en el que ya ni siquiera hay reportes verbales de dolor. O sea, ni siquiera esa conducta que había considerado en su primer ejemplo, que era la posibilidad de que tú le preguntaras a una persona, bueno, pero ¿cómo te sientes? Y él tuviera un dolor desgarrador, las agonías del infierno, pero que reportara apaciblemente, sí, la verdad es que estoy sufriendo un dolor intolerable en este momento. Pero sin despeinarse, sin que se le mueva un músculo, con un tono de voz muy apacible, ¿no? Bueno, ahora radicaliza el ejemplo e imagina un mundo en el cual ni siquiera existe esos reportes verbales. ¿Podría pedirte, Víctor, que leyeras este párrafo? Este es como el remate, la moraleja, que nos va a llevar a nuestra próxima sesión. En el mundo X, pero han sido están durante tanto tiempo que han empezado a recibir hasta el discurso acerca del dolor. Ya, o sea, ni siquiera hablan del dolor. No es que ya no lo expresen, el ejemplo de Rosario, de manera conductual, sino que ni siquiera hay reportes verbales de sufrimiento. Por supuesto, cada habitante individual del mundo X puede tener su forma privada de pensar acerca del dolor. Puede contar incluso con la palabra dolor. Asumo, como lo hice antes, que estos seres nacen totalmente adaptados. Puede pensar para sí: este dolor es intolerable. Si continúo un minuto más, gritaré. Más no debo hacerlo. Salvaría a toda mi familia. Y ahí tiene una razón como cultural, ¿no es cierto? Está al borde de la manifestación expresiva, natural del dolor, pero se inhibe culturalmente. Está perfectamente cultural. Pero los habitantes del mundo X ni siquiera intentan al dolor, pues. Fingen no saber la palabra ni conocer el fenómeno que suma. Si los dolores, pues, las personas lógicas, como supone por el analítico, entonces los habitantes del mundo X se comportan de tal modo que no tienen dolores. Eso es. O sea, si hubiera conexión analítica entre el dolor y la conducta, y hablar de dolor fuera como una manera de reificar, de convertir en cosa inmaterial una colección de conductas observables, entonces la ausencia de la conducta involucraría la ausencia del dolor. Y sería, por así decir, ininteligible que en ausencia de toda manifestación conductual uno pudiese atribuir el estado mental
que va acompañado por esas manifestaciones conductuales a la persona que no se comporta de ese modo, ¿no? Entonces, sí, como supone el conductista, lo que hacemos nosotros es elaborar lógicamente, construir un fantasma, digamos, y domiciliarlo en la máquina, construir un estado mental que llamamos dolor, pero que en realidad no es más que una colección de conductas características. Bastaría no comportarse para no tener dolor, digamos, ¿no? Es decir, la ausencia de conducta sería la ausencia de dolor. Pero todavía resultaría plenamente concebible suponer que esa conducta cero es plenamente compatible con la presencia del dolor que esa conducta cero encubre. Todavía tendría sentido suponer que el que no manifiesta el dolor, sin embargo, sufre y lo encubre. Por eso continúa Pandam diciendo, pero claro que sí tienen dolores, aunque no se comportan de esa manera. Y ellos saben perfectamente que los tienen, ¿no? O sea, todavía podemos pensar a individuos de esa cultura, de ese mundo X, que es el mundo de Rosario, digamos, que no manifiestan ninguna conducta dolorosa, como padecen. Todavía la ausencia total de conducta dolorosa es conceptualmente compatible con la presencia de dolor. Básicamente esa es la moraleja, ¿no? O sea, la ausencia completa de conducta dolorosa es todavía conceptualmente compatible con la presencia de dolores intensos, ¿no? Por eso es que, y aquí está un poco el valor de un contraejemplo, porque la única manera, en el fondo, de que Putnam no tuviera razón y Gilbert Ryle tuviera razón, es decir, que hubiera una conexión formal analítica, definicional, entre dolor y conducta, sería que lo que acaba de decir este caso, el caso de Rosario, digamos, el caso del mundo X, fuera de modo oculto o inadvertido contradictoria. Pero la verdad no es contradictorio suponer que hay conducta cero y presencia 100, digamos, de dolor, ¿no? Puede haber máximo dolor y cero expresión conductual, y podemos concebir que esas dos cosas se nos juntan, digamos, ¿no? Lo que no podemos concebir es que haya un individuo humano que no sea un animal, pero sí podemos concebir esto otro, ¿no? Entonces, la única manera de que el conductista analítico tuviera razón es que no pudiéramos pensar el dolor sin la conducta, que es un poco lo que quiere Wittgenstein, ¿no? Ni pensar la conducta sin el concepto de dolor, que realmente hubiese una implicación mutua entre esas dos nociones, tal que el adentro fuese un constructo lógico elaborado a partir de la afuera, ¿no es cierto? Yo, en la investigación en general, ejemplos de niños que reprimen. Sí, tiene razón, Wittgenstein es mucho más equilibrado, pero... Yo justo quiero preguntar, ¿qué tan necesario es volver un caso acultural? Y no, en cambio, argumentar desde la variación cultural de la misma expresión. Porque si el caso puede variar culturalmente, entonces no es un caso meramente biológico, sino que hay ciertas expresiones de estados mentales que se dan culturalmente. Claro, todas las... Y ya eso depende de la cultura en que se caso. Sí, todas las culturas, o sea, perdón, todas las expresiones de dolor están aculturadas, ¿no es cierto? O sea, tienen algún componente cultural, pero que expresiones naturales y no culturales de dolor, ¿cierto? O sea... No, pero claro, al identificar las expresiones culturales o patrones culturales de así se expresa el dolor en esta cultura, pero al mismo tiempo puede reprimir el dolor. Sí, pero yo tiendo a pensar que hay formas naturales de empatía, hay formas naturales de empatía que son como preconceptuales, ¿cierto? Que tienen que ver con el hecho de que no sé, pues de que hay conductas básicas, tan básicas, que sabemos que quien las despliega está sufriendo, digamos. Tiendo a pensar eso, ¿no? O sea, yo creo que se nos escapan lágrimas, la voz cambia, gritamos. Claro, no, yo creo que... Tiendo a pensar que hay como una expresiones biológicas innatas de sufrimiento. ¿En serio? Esta rehabilitación cartesiana, ¿no? O sea, parcialmente cartesiana. Claro, no es cartesiana, pero Dios, es un bonito palo. ¿Sí? Miren, y aquí y la moraleja esta, que es muy bonita. Del enunciado X tiene dolor, por sí mismo, no se sigue ningún enunciado de conducta, dice Putnam. O sea, es súper duro, ¿no? Yo ahí diría el punto de Gitz que hace el trabajo, ¿no? La idea de yo no tiene sentido sino en un mundo de otros. No tiene sentido decir yo en un mundo de otros. Entonces, el hecho, yo tengo dolor, es una expresión, aunque yo lo reprime y la forma de cuerpo, es una expresión que solamente tiene sentido en un mundo de otros. O sea, no tiene sentido en
justamente el punto que él hace, lo reprimen por el honor de su familia, es un acto cultural por la presencia de dolor. Entonces, claro, el dolor a mí me parece, no es que sea una cosa más bien conductista, tanto como una inteligibilidad material de un estado mental. O sea, bueno, no, es un poco Tendiente al conductismo, claro. Sí, a uno le gusta externalizar la mente, ¿no es cierto? Y matar el fantasma, ¿no? Con Descartes, perdón, con Ray. Pero no sé, a mí me parece que es más plausible esto, decir que, no sé, todo es opinable, por supuesto, muchachos, a lo mejor ustedes quieren reivindicar una concepción estrechamente conductista de la vida mental, ¿no es cierto? Pero volvemos un poco, la conclusión de Putnam al menos es la siguiente, ¿no? Que en el fondo lo que nosotros queremos decir con dolor no es la presencia de un cúmulo de respuestas, tal como lo que queremos decir con SIDA, digamos, no es la presencia de un cúmulo de síntomas, sino que se entiende por SIDA o se entiende por dolor la presencia de un evento o condición que normalmente causa esa respuesta. ¿Y por qué esto es importante para nosotros, digamos? Porque ese evento o condición que causa la conducta es probablemente un evento o condición cerebral, ¿no es cierto? Probablemente lo que causa la conducta de dolor y que es distinto de esa conducta, ¿dónde lo encontramos? ¿Qué es? Y yo creo que hay dos posibilidades, ¿no? Que lo que causa la conducta sea un evento o condición espiritual, digamos, del fantasma cartesiano, un estado de la conciencia, un acontecimiento que ocurre en el fantasma, como diría Ray, y no en la máquina, ¿no? Porque en el fondo el conductismo lo que trata, ¿no es cierto?, es de disolver la dualidad entre la causa mental y la conducta somática, corporal, ¿no? Pero si tú rehabilitas la distinción entre la causa y la conducta por medio de la referencia a la enfermedad, que dice que una cosa son los síntomas y otra cosa es el virus, ¿no?, que se conecta causalmente con los síntomas, bueno, está rehabilitando la noción de causalidad mental y está distinguiendo el estado mental de sus manifestaciones conductuales típicas, características. Y tú estás admitiendo que el estado mental puede estar presente en un individuo sin que las conductas características estén y viceversa. Pero eso significa entonces que hay un evento o condición causal que probablemente es un evento o condición del cerebro y del sistema nervioso. Entonces, eso nos va a llevar al próximo paradigma, que es el fisicalismo, ¿no? Pues entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que causa estas expresiones conductuales características? Probablemente tenemos que ir a rastrear el cerebro, el sistema nervioso mental, y encontrar allí un estado cerebral que sea idéntico al dolor y que produzca el llanto, que produzca el grito, que produzca el retorcimiento corporal, que produzca todas esas manifestaciones sintomáticas. Entonces, tenemos la rehabilitación de la noción de causa mental. En el fondo, se entiende que un estado mental es la causa de un conjunto de conductas corporales observables. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y ese estado subyacente a la conducta? Ese estado mental subyacente a la conducta, ¿es un estado cerebral? O a lo mejor es un estado del alma, suponiendo que hay otra cosa en nosotros, el fantasma que Ray odiaba, ¿cierto?, y que Descartes amaba, es un estado de la cosa pensante, ¿cierto? Entonces tenemos dos opciones, o es un estado del cerebro que podemos investigar y que es tan observable como la conducta, pero que es causal respecto de ella, o es un estado inobservable, invisible de esta sustancia interior que llamamos el alma y que está misteriosamente conectada con el cuerpo y que genera respuestas corpóreas, aunque el mismo es un estado de un evento incorpóreo. Entonces, por así decir, al dinamitar el conductismo, se rehabilita la noción de causa. Se rehabilita la noción de causa y esa causa o es cerebral o es espiritual, digamos, ¿no? Si es espiritual, es accesible introspectivamente. Si es cerebral, bueno, se viene una nueva línea de investigación en filosofía de la mente, ¿no es cierto?, que es el fisicalismo, el materialismo cerebral, el materialismo del estado central, como le llaman a veces, para incluir el sistema nervioso y el cerebro allá adentro, ¿no? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver juntos la próxima semana, un paradigma de filosofía de la mente que trata de entender que, que hay un estado del cerebro que llamamos dolor, digamos, ¿no? Y ahí vuelven a tomar sentido esas reducciones logradas de las que hablábamos al principio del semestre, ¿cierto? O sea, que el dolor es un estado de la fibra C, ¿cierto? Ciertas neuronas que se disparan y gatillan respuestas conductuales. Parece que
una distinción entre un efecto conductual y un efecto cerebral? Está buena esa pregunta. Está buena esa pregunta. En general, se supone que tú puedes rastrear algún evento o condición del cerebro que gatilla la conducta corporal. Tú puedes rastrear fisiológicamente, digamos, ¿no es cierto? Tú puedes rastrear fisiológicamente el estado o evento cerebral que activa los nervios deferentes y que pone en movimiento tu cuerpo. Ya, pero ejemplo de la otra guía de Hume. Ahora, ese estado cerebral puede ser causa a su vez de otros estados mentales subalternos que están en el cerebro, digamos, de otras respuestas cerebrales en zonas asociadas, concomitantes, ¿no? Adyacentes. No, pero el ejemplo de la bola de guía de Hume. Pero Ya. Según lo extiende, bola A le pega a bola B y bola B le pega a bola C. ¿Cuál es el, además de ser causa la causa de bola A, causa la causa bola A, ¿cuál es la distinción entre esa bola A y la bola C? Claro, si tú eres dualista, digamos, No, claro, si uno es dualista, hay dos esferas que no se pueden comunicar prácticamente, ¿no es cierto? claro, es que ahí está el problema de que Si eres materialista, en cambio, bueno, por así decir, el materialista tiene una ventaja causal sobre el inmaterialista cartesiano, porque el materialista puede, si lo mental es idéntico a algún estado cerebral, es fácil entender cómo lo mental puede entrar, puede desempeñar un rol causal, ¿no? Porque es ontológicamente homogéneo con el efecto, ¿no? Si el efecto es corpóreo, digamos, ¿no? Movimiento o desplazamiento de los miembros corporales observables, ¿no? Pero la causa es del mismo tipo, algún tipo de reacción neuroquímica cerebral. Bueno, un evento entra en contacto con otro evento que es del mismo tipo y entonces es como dos bolas de billar, como decir, que están hechas del mismo material. claro, si no hay una descripción del tipo ontológico de las dos causas, de los dos fenómenos, entonces, así como la causa C necesita de una causa B y A, la causa A necesitaría de una causa. Claro, Justifica. el problema es que, claro, tú dices que hay una regresión al infinito potencial aquí, ¿o no? Claro. Porque en el fondo puede decir, bueno, pero la causa cerebral no es el puntapié inicial del movimiento corpóreo, sino que a su vez esa causa ha sido generada por eventos del entorno, ¿no es cierto?, que activan respuestas cerebrales, que a su vez activan respuestas motoras, digamos, claro. Efectivamente, uno puede rastrear la cadena causal fuera del cerebro, digamos, ¿no? Pero para efectos de explicar la conducta, uno puede detenerse arbitrariamente, hacer un corte ahí, ¿no es cierto?, y estudiar el cerebro como puntapié inicial de la conducta, aún a sabiendas de que ese puntapié inicial es a su vez efecto de causas ambientales, ¿no? Claro, pero efectivamente se puede generar un... No, porque la causa excelente. Claro, uno puede procesar cognitivamente esas causas, ¿no es cierto? Y eso se transforma en impulsos eléctricos que generan movimientos corporales. Claro. El que la tiene más complicada es el cartesiano, que piensa que la causa de la respuesta corpórea es un evento mental en una sustancia espiritual. Y ahí tenemos el problema de cómo interactúan esas dos cosas que son de naturaleza tan distintas. El famoso problema de la interacción de las sustancias. La famosa carta de la princesa Isabel de Bohemia. Esta, la princesa Elizabeth de Bohemia, 1646 creo que fue, o 42. Claro, ahí esa carta donde ella releva este problema, se propone, son tan distintos como dos bolas de billar, una material y otra inmaterial. ¿Cómo la bola inmaterial va a desplazar a la bola material? Si no puede entrar en contacto con ella. Este problema ya lo tenía Aristóteles. Y bueno, tiene unas respuestas preciosas sobre eso. En el Tratado sobre la Generación y la Corrupción, 1, 6 y 7. Es una maravilla eso. Era el mente de Aristóteles piensa esta cuestión, pero muy platónico. Es súper platónico, es precioso. Es súper platónico. Claro. Una manera de pensar cadenas causales cuyo primer eslabón es inmaterialista. Aristóteles. Generación y Corrupción 1, 6, 1, 7. No, yo creo que no. Yo creo que en el fondo Aristóteles nunca dejó de ser platónico. Sí, yo creo que sí que es un inmaterialista. En el Diane, claro, pero ahí yo era un poquito más materialista, ahora yo estoy mucho más, me he platonizado. Me he platonizado mucho. Sí. El trabajo con Pato Fernández me ha hecho reevaluar esas cosas y atender a esos textos de generación y corrupción. Muy bonito. Chao, muchas gracias. El Tratado sobre la Generación y Corrupción, libro primero.
6. Capítulo, eso, 1.6 y 1.7, capítulo 6, capítulo 7 del libro lineal. Es increíble, chao, gracias a ustedes. Chao. Y es muy bonito porque ahí tú tienes una cadena causal cuyo primer eslabón es inmaterial. Es increíble, eso. Está súper bien. Aristóteles, son los mismos problemas. ¿Cómo? Textos tempranos de No, no son tempranos. Yo creo que ese texto ya es súper maduro. Sí, es como contemporáneo de la física, un texto súper cabezón. Pero bueno, súper- el motor súper riguroso. inmóvil, el motor inmóvil es justamente ese problema. Ese tipo- Pero claro, no es tanto ese problema de inmóvil porque, claro, dado que la forma es el compuesto, digo, es tanto el principio de acción como el... Es una manera de resolverlo, claro. Considera que son extensionalmente idénticos y que hay una diferencia descriptiva nomás. Claro. Entonces no hay ningún problema en decir que la forma caso. Pero yo creo que, chao, muchas gracias, Gustavo, gracias. Víctor. Pero debe haber una forma más robusta todavía, más platónica de entender la causalidad. Chao, muchas No, o gracias. sea, yo, cuestión de ánimo, sale... La Chao, un forma, millón de gracias. la forma es la actualidad de la materia. Gracias. La forma es la actualidad de la materia. Eso Claro, es claro. claro, Chao, Jorge, muchas gracias. el centro de la actualidad y existencia están ahí. Uy, muchas gracias, Rosario, excelente. Ah. Es la misma que siempre. ¿Qué pasó? Gracias. Muchas gracias. Filósofo. Filósofo. Chao, Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Pero Pero ahí está, claro, ahí está, en Generación y Corrupción, Aristóteles hace este mismo, se plantea este mismo problema. claro, pero yo creo que no tiene el mismo problema que el de ánima. ¿Sí? ¿Cómo? No es el mismo problema que el de ánima. En De Ánima, fíjate que hay momentos parecidos, igual. No, sí, hay momentos, pero cuando habla del como compuesto y los principios de acción, yo creo que no. En el intelecto yo creo que sí. Mm. En el intelecto sí, porque ahí lo une con los Pero sensitivos. yo creo, fíjate, yo creo con Bernard que en De Ánima 2.5 él trata al alma como un motor inmóvil, No, sí. que no sufre afección, digamos. O sea, es que justamente cuando trata del alma y su relación con el cuerpo se pone dualista, pero cuando hace el estatuto ontológico del compuesto es absolutamente distinto. Entonces,